buenas noches. En esta ocasión voy a presentarme. Voy a trabajar con mi compañera Jessica Mendivelse y quien les habla Sara Ortiz. Vamos a presentar un video acerca de la reputación online y su identidad. Los cuidados que se deben tener para conseguir hacer una cuenta, sus privacidades y sobre todo la legalidad de las mismas, cómo hacer para que no nos roben la cuenta y que no usurpen nuestros datos personales. El desarrollo de las TIC, en especial en Internet, ha creado un nuevo escenario en el que las relaciones personales cobran protagonismo. La web 2.0 y el Internet constituyen canales abiertos que no permiten a sus usuarios lograr la máxima interacción entre ellos, que ofrecen colaboración y participación. La reputación online es una construcción social que tiene efectos positivos y negativos al tener una confrontación pública. Nuestra reputación no está sujeta precisamente a las ataduras de las percepciones ajenas. La identidad digital y la reputación online, pues, son dos conceptos estrechamente relacionados. La identidad es lo que yo soy, o pretendo ser, o creo que soy. La reputación es la opinión que otros tienen de mí. La identidad digital es análoga y se ha basado en la descripción registral de unos datos y su acreditación mediante documentos físicos seguros, con carácter oficial y exclusivo. Este es un concepto muy amplio, bastante amplio, enfocado en la vivencia de los ciudadanos de la red. De esta manera, la identidad analógica y la identidad digital hacen parte de una misma realidad en la que no se distingue la actualidad realizada en el mundo físico y en la red. Eso posee algunas propiedades. Hay propiedades de carácter social, donde el individuo proyecta su personalidad en la red, en redes sociales, sus vecinos digitales le reconocen de una forma efectiva en ocasiones que se ha producido una verificación de la identidad. También existen propiedades de carácter subjetivo, donde la percepción del yo y nosotros están basados en la exigencia que otras personas y que les permite reconocerse. Otra propiedad es de carácter valiosa, donde la actividad de los usuarios genera capital informacional, relaciones personalizadas y para tomar decisiones en las relaciones con las palabras con confianza. También está la de carácter referencial, donde estos datos hacen referencia a una persona o un objeto. Y también está la de carácter compuesto, donde muchas personas son suministradas por usuarios mientras hay información que es suministrada por terceros. Es de carácter consecuente, pues la divulgación de la información en algunas ocasiones pueden generar efectos que atraen amenazas. Y por último, tenemos la propiedad dinámica, porque se encuentra en cambio y modificación permanente. Esto lo hacen personas como proveedores y administradores de los programas, los cuales manejan la información y la evolución de los programas mismos. Y en último lugar tenemos la propiedad contextual. La divulgación de la información puede generar impacto ya sea negativo o positivo, pero muchas veces el contexto es equivocado. Y por otro lado tenemos la identidad digital, pues, si es única o es múltiple. Decimos que los rasgos de identidad se suelen encontrar agrupados o relacionados entre ellos, formando identidades parciales. Cada identidad parcial está sustentada en un servicio o aplicación de Internet.
Las redes sociales conforman la identidad digital del sujeto, pero cada servicio sustenta una identidad parcial. La evidencia online, lo cual es la suma de las diferentes identidades parciales, permite construir identidad digital o una imagen de una persona en las redes. Como les decía anteriormente, la reputación online es la opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo, o el prestigio o estima que soporta algo o alguien. Esta presenta algunas diferencias. La reputación online es acumulativa. La red no permite el olvido de manera sencilla, ya que cada acción en Internet deja trazas. Como segunda, la reputación online tiene que ver con la repercusión y el alcance de la reputación personal. La difusión. Segunda, la reputación online tiene que ver con la repercusión y el alcance de la reputación personal. La difusión de las acciones de un ciudadano anónimo tiene un alcance limitado al ámbito más cercano, familiar, profesional y social. Los factores determinantes de la reputación online. Estos son algunos de sus factores. Las acciones emprendidas por el propio sujeto. Tiene aspectos en la vivencia particular, alimenta y enriquece su biografía y es un elemento importante que determina cómo lo ven los demás. La información generada por terceros y accesible gracias a través de servicios disponibles en Internet. Son publicadas por terceros escritores o columnistas. Esta información tendrá efectos negativos o positivos. Y por último, tenemos las acciones emprendidas en el ámbito relacional del sujeto. En el mundo físico, las buenas o malas relaciones personales afectan a la reputación personal. En el mundo online, un comentario inadecuado define la imagen que se muestra a los demás. El papel del individuo en la construcción de la reputación online. Puede afirmarse que aprende a interactuar con terceros y a manejar aspectos básicos de personal, branding o construcción de una marca personal. Puede convertirse en algo esencial ya en el desarrollo de la personalidad y en el desarrollo social y profesional. Por otro lado, tenemos la percepción de control sobre la reputación online propia. Los factores mencionados anteriormente, como contenido generado por el propio usuario, contenido generado por terceros y contenido generado en el contexto relacional del sujeto, son diferentes en cada caso. Cada uno aplica para un caso diferente y todos son diferentes. Y la configuración de privacidad del perfil en redes sociales. La reputación online se relaciona directamente con la posibilidad de controlar la visibilidad de las propias vivencias digitales. Una de las fórmulas más sencillas para controlar la reputación es la gestión adecuada de la visibilidad de los perfiles en redes sociales. Preocupación por la reputación online. Los usuarios se sienten más preocupados por su reputación online precisamente cuando son terceros los que publican o difunden informaciones que les conciernen. La reputación online de los niños y adolescentes. Los niños y adolescentes en las redes virtuales son conocidos como nativos digitales que pues viven en Internet, donde pueden desarrollar gran parte de su creatividad y van creando su personalidad digital en redes sociales, servicios de mensajería inmediata y videojuegos online. Por el desarrollo de los niños y adolescentes puede decirse que a ellos el nivel de preocupación de los menores por su reputación online es ligeramente más bajo que el manifiesto por los adultos.
Existe una responsabilidad social por parte de los padres, los cuales se encargan de proporcionar a niños y jóvenes valores como pautas para la construcción de su personalidad y la reputación online positiva y satisfactoria. Bueno, a continuación veremos otro tema, el cual es denominado riesgos en la gestión de la identidad digital y la reputación. Tenemos en muchos casos y algunos de los cuales son la suplantación de la identidad digital, y para esto existen unos subtemas y algunas prevenciones para que nuestras cuentas no sean suplantadas por otros individuos malintencionados. Primero, registrar un perfil falso sin utilizar información personal de la víctima suplantada. Esto pues lo hacen las personas que son curiosas y muy dañinas con la personalidad de los demás y empiezan a hacer juegos sucios con datos que a ellos no les incumben. Segundo, crear un perfil falso utilizando datos personales de la víctima. Esto generalmente ocurre muy a menudo para hacer extorsiones y todo esa clase de cosas, para dañar la imagen de los demás. Y por último, acceder de forma no autorizada al perfil de la víctima en un servicio de internet para hacerse pasar por este. Esto generalmente sucede cuando le roban la contraseña de seguridad a la cuenta personal de uno sin que uno se dé cuenta y tal vez utilicen programas para esto o incluso puede ser un amigo. Por esta razón, en cada situación de las mencionadas anteriormente, es importante estudiar la vulneración de los derechos del individuo al honor y propia imagen, así como a la protección de datos personales. La finalidad más inmediata del atacante es alterar la identidad sin consentimiento para perjudicar la imagen y reputación online. Las consecuencias de ser víctima de suplantación de identidad incluyen mostrar una imagen distorsionada de sí mismo en Internet, ser víctima de burla, insultos o amenazas. Incluso muchas empresas han quebrado por esta misma razón. Sufren pérdidas económicas y por su mala reputación causada por otros individuos pueden sufrir el quiebre. En el segundo punto tenemos las amenazas para la privacidad. Al participar en medios sociales, el individuo utiliza y difunde informaciones más o menos sensibles, dependiendo del contexto en donde se encuentre y su estado de ánimo, los cuales le caracterizan frente a los demás. Luego de una publicación, el autor totalmente pierde su control sobre la publicación y muchas veces puede acabar en manos malintencionadas que distorsionan el sentido y el propósito que tenía el autor con esta información y lo que hace es causar algo terrible. En este control se incluye, en primer lugar, la recogida de datos personales por las plataformas 2.0 y servicios asociados. Y en segundo lugar, la visibilidad que se hace de este. Para ello, existe una configuración insuficiente de las opciones de privacidad de la plataforma. Algunas veces la información publicada es tomada por personas que conocen detalles sensibles de la persona, los cuales pueden usarlos para dañar la imagen online de la persona. Para que esta difusión se haga de forma adecuada y conforme a las preferencias del usuario, es necesario ajustar las opciones de privacidad y filtrar la información que los demás pueden ver de uno. Algunas pautas de seguridad son: al registrarse en el servicio, otorga el consentimiento a unas condiciones específicas de privacidad. Segundo, al utilizar el servicio, estableciendo filtros que permitan mostrar cada destinatario de la información adecuada. Último, siempre que las plataformas actualicen o modifiquen sus políticas de privacidad, puesto que estas modificaciones pueden incluir una configuración establecida.
tenemos la alteración de la privacidad derivada de la sincronización entre plataformas. Decimos que la información personal configurada en los perfiles o páginas personales, que es susceptible de derivar en la divulgación de información sensible, la falta de control en la difusión de información puede implicar una imagen digital distorsionada de la persona e impactar su reputación. Esta amenaza es muy ligada al uso de aplicaciones sociales en dispositivos móviles, puesto que al instalar aplicaciones se puede dar permiso para que modifiquen las opciones de privacidad previamente configuradas. También es importante revisar las configuraciones de privacidad. Primero, desde la red social, revisando la configuración para controlar la información que se comparte con aplicaciones, juegos y sitios web por el usuario y sus contactos. Y por último, desde la aplicación, especialmente en el momento de su instalación, analizando qué información se intercambia y muestra en la plataforma. Es importante tener cuidado en el riesgo de etiquetado de imágenes, ya que la imagen en Internet es uno de los elementos de la identidad digital y es una información muy sensible, puesto que una foto o video son sacados de contexto o en manos de terceros que pueden influir negativamente en la identidad y reputación de la. Es importante echarle una miradita al uso de las cookies sin conocimiento del usuario. Utilizar cookies permite conocer cuál es la actividad del usuario dentro del sitio. Estas herramientas detallan el tiempo de conexión y el dispositivo de donde está conectado, ya sea un móvil o un computador, tablet, qué sé yo. Y hacen una navegación más sencilla. Las cookies tienen implicación en la privacidad, ya que almacenan información susceptible de ser vulnerada por programas espía que la utilicen con fines malintencionados. Y en pocas palabras, utilizar cookies es una forma de seguridad porque muchos intrusos no podrán robarnos la información. La privacidad de terceras personas. El hecho de hacer públicos datos de otras personas provoca un efecto en la imagen y reputación online de estas personas, por lo cual nosotros debemos ser prudentes y no meter las manos en donde no debemos, causándole daño a. Por otro lado, están las amenazas de la reputación online. Existen circunstancias en las cuales se pueden producir, primero, por la actuación del individuo, pues en la red aumenta la visibilidad de acciones. Segundo, por la acción de terceros que publican información real con informaciones de la red. Tercero, por la acción de los demás usuarios relacionados. Podemos decir que el riesgo a sufrir un impacto en el honor o la reputación aumenta en Internet. Cada día se ven casos de esta clase. Hay muchas personas que sufren porque han salido afectados por este tipo de crímenes, podemos decir, ya que la difusión de contenidos dificulta el control por parte del propietario de la información. A la hora de publicar información, las personas actúan con libertad de información. Son libres de subir o publicar lo que ellos quieran. Pero hay una frontera en lo que afecta o no la reputación del usuario. Por otra parte, tenemos el daño reputacional debido a publicaciones falsas, injurias o calumnias. Nada en Internet impide que aparezcan en la red informaciones erróneas, injurias, calumnias sobre una persona que hagan ataque al honor y reputación. En casos como los proveedores del servicio solo pueden bloquearlos o retirar este tipo de información no deseada.
Por otra parte, están las informaciones descontextualizadas. Estas muchas veces son cambiadas por los buscadores, ya que como que buscan a distorsionar el mensaje de la imagen y le dan otro sentido, como retoques, etcétera, etcétera. Está la utilización no consentida de derechos de privacidad intelectual. Esta acción puede provocar muchas situaciones entre las cuales están, como el individuo que utiliza obras sujetas a derechos de autor, están dando visibilidad al acto ilícito que puede desembocar valoraciones negativas. Segundo, el autor ve menospreciada su reputación, pues parte de la valoración de su obra se diluye. Decimos que no hay prohibición para publicar las siguientes imágenes. Cuando se hace alusión a noticias, siempre que se haga referencia a la fuente de información y no se copie literalmente de sus titulares sin permiso. Segundo, cuando sea una producción parcial, como cita que ilustra una post, siempre que se reconozca su obra. Y por último, cuando los materiales no estén sujetos a derechos de autor. En este caso se podrían reproducir integralmente, haciéndolos como eh, documentos propios. Otro tema sería el marco legal. El marco legal, la informática es uno como una fuerza de poder social. La informática no solo tiene un lado ventajoso, sino que plantea problemas importantes para la seguridad y el funcionamiento de los sistemas informáticos de los negocios, administración y sociedad. El espectacular desarrollo de la informática ha abierto las puertas a la delincuencia ante impensables. La vida no es afectada por estos sistemas, sino la mala manipulación de estos. De la misma manera se puede afirmar que la humanidad no está en peligro de la informática, sino más que bien en peligro de personas malintencionadas que hagan mal uso de la informática afectando la reputación online de las personas. Así la protección de estos sistemas puede verse como civil, comercial o administrativa. Los delitos informáticos no están relacionados con la tecnología, sino con personas irresponsables que hacen delictiva la acción en Internet. Este concepto, delito informático, implica actividades criminales típicas de carácter tradicional como robos, hurtos, fraudes, falsificaciones, perjuicios. Existen algunas opiniones por parte de personas de otros países, pero realmente la palabra delito informático no está definida concordantemente con todos los países. Muchos dicen que es una cosa, otros dicen que otra, pero en esta ocasión nombraré a Reyes Valdés, es un mexicano que dice lo siguiente acerca del delito informático. Primero, que son acciones muy intensificadas en el mundo tecnológico de hoy día. Y segundo, que ofrecen posibilidades de tiempo y espacio, ya que en milésimas de segundo, sin necesaria presencia física, pueden llegar a consumirse. Decimos que las personas que cometen los delitos informáticos son aquellos que poseen características que no presentan el denominador común de los delincuentes. Ellos se encuentran en lugares estratégicos donde se maneja información de carácter sensible o bien son hábiles con la informática, especialmente con programas que roban información, que hacen estafas por medio de ellos. Y también tenemos la opinión de un criminólogo llamado Elvin Sturland, que no considera o dice que la sociedad no considera delincuentes a los sujetos que cometen este tipo de
delitos. No los segrega, no los desprecia, ni los desvaloriza. Por el contrario, el autor o autores de este tipo de delitos se considera a sí mismos respetables. Esto es terrible. Por otro lado, tenemos el sujeto pasivo. Los anteriores que mencioné son los sujetos activos. El sujeto pasivo son las mismas víctimas en el ente sobre el cual recae la conducta de acción o omisión que realiza el sujeto activo. Y en el caso de los delitos informáticos, Ley Federal de Derecho de Autor y Código Penal. Artículo 102. Regula la protección de los programas de computación y señala además que los programas de cómputo tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos. Lógicamente no serán protegidos. Artículo 231. El segundo de su fracción quinta sanciona el comercio de programas de dispositivos o sistemas cuya finalidad sea desactivar dispositivos electrónicos de protección de un programa de cómputo. Artículo 104. Se refiere a la facultad de titular los derechos de autor sobre un programa de cómputo o sobre una base de datos. Artículo 109. Referido a la protección de base de datos personales, lo que reviste gran importancia debido a la manipulación indiscriminada de individuos inescrupulosos. Ley 1273 del año 2009. El Congreso de Colombia decretó una serie de artículos los cuales tienen cárcel por delitos informáticos. Y en algunos de los artículos establecidos en esta ley son, primero, adicionarse al Código Penal de un título sexto denominado de la protección de información y de los datos. Y por último, la violación de datos personales, que sin estar facultado para ello con provecho propio de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, emita, intercambie, envíe y compre información que no le corresponde y que puede ser de suma importancia para estas personas. De los atentados informáticos y otras infracciones tenemos, primero, el hurto por medios informáticos y semejantes, que superando medios de seguridad informático realice la conducta señalada en el artículo 239, manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico. Y el artículo 58, circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Tenemos un subtema número 17. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos y telemáticos. Le vamos a mostrar las recomendaciones para la gestión de la identidad digital. La identidad digital se ve afectada por la interacción de usuarios con otras personas y dependen a gran medida de su propia conducta. Recomendaciones dirigidas a los usuarios. Los implicados para crear una determinada identidad digital es un mismo y es responsable de los perfiles o identidades parciales que se utilizan en Internet. Recomendaciones preventivas. Primero, creación responsable de perfiles. Entre ellos está valorar la utilidad que el servicio online va a reportar y las implicaciones que se puede tener para la seguridad y privacidad de los datos personales. Segundo, comprobar el registro y la finalidad de tratamiento de los datos personales por el proveedor del servicio. Tercero, establecer identidades personales para la actuación personal y profesional, con el
con el objeto de evitar y difundir una imagen personal de forma adecuada. En todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses de cárcel. La obstaculización ilegítima de un sistema informático o red de telecomunicaciones, el que sin estar facultado para ello impida el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático. Recomendaciones para la gestión de la identidad digital. La identidad digital se puede ver afectada por la interacción del usuario con otras personas y depende en gran medida de su propia conducta. Recomendaciones dirigidas a los usuarios. Los implicados para crear una determinada identidad digital es uno mismo y es responsable de los perfiles o identidades parciales que utilizan Internet. Recomendaciones preventivas. Primera, creación responsable de perfiles. A. Valorar una utilidad que el servicio online va a reportar y las implicaciones que puede tener para la seguridad y privacidad de los datos personales. B. Comprobar el registro y la finalidad del tratamiento de los datos personales por el proveedor del servicio. Y C. Establecer las identidades personales para la actuación personal y profesional con el objeto de evitar y difundir una imagen personal de forma adecuada. Como segundo, la configuración adecuada de la privacidad y la seguridad. Para ello se recomienda configurar adecuadamente los parámetros de privacidad. Valorar la información antes de publicarla. Pues cuando se publica algo se pierde el control luego de ello. Especialmente en ser cautelosamente cuidadoso con fotografías y videos que se publiquen en Internet. Limitar el uso de los datos de localización o aplicaciones estrictamente necesarias. Adecuar el grado de divulgación de la información al tipo de relación, al tipo con otros usuarios. Cerrar adecuadamente la sección en el perfil o servicio al terminar. Tenemos la participación respetuosa en la red y para ello se recomienda, primero, usar el sentido común a la hora de informar u opinar sobre un hecho concreto. Segundo, solicitar permiso antes de utilizar datos de otras personas. Tercero, conocer las obligaciones, términos y condiciones, códigos éticos. Denuncia de posibilidades de delitos informáticos. La policía es la encargada de injurias y calumnias. La Guardia Civil cuenta con un grupo de delitos telemáticos. Recomendaciones dirigidas a los poderes públicos. Los poderes públicos aprueban una estructura de apoyo y denuncia fomentando políticas públicas y acciones de divulgación sobre la identidad digital y reputación online. Bueno, esta ha sido nuestra información por hoy. Si te sirvió el video, dale like.